de oír la palabra, pues no se puede decir. Bueno, uno de los temas que pasó así como una nota circunstancial, pero no lo es lo que propuso en Campeche al inicio de la semana José Antonio Meade, que habló de que los candidatos tenían que presentar sus certificados de salud, constancias de salud física, salud mental, toxicología, de todo. Algunos lo tomaron en broma, algunos dijeron que no era importante, pero la verdad la salud y el poder es un tema importante y en esta campaña va a ser importante. Y en la historia de la política, incluso en la historia muy reciente de la política, es muy importante. Aquí no tenemos costumbre de que los candidatos o los presidentes presenten sus certificados de salud, pero en otros países, después de las experiencias vividas, es algo que se le reclama a cualquier candidato. Es algo, Raúl Quintanilla, maestro, ¿qué tal? ¿cómo Qué está? gusto. Muy bien. No, yo creo que es algo fundamental. Es algo que está establecido como un elemento de seguridad nacional, o sea, la salud del presidente, lo que implica de alguna manera un ser humano. Yo, para empezar, ¿por qué es importante el concepto de enfermedad o el concepto de salud? Yo creo que vamos por tres cosas. Primero, aquella frase muy antigua de Schopenhauer que decía la salud es el silencio de los órganos, donde todo, cuando todo está en cuando silencio, todo funciona. Todo, malo cuando habla un órgano porque uno dice, Dios santo, empezó el problema. Pero el segundo punto que yo creo que es fundamental, el gran teatro de las emociones humanas es el cuerpo, donde sucede todo lo que significan los grandes acontecimientos de la vida es en nuestro cuerpo. Pensamos que nuestra razón es el imperio absolutamente de todo, pero la capacidad de poder emocionarte está en un cuerpo que responde a estímulos, a cuestiones hormonales, cuando todo está verdaderamente en un estado de homeostasis, o sea, o una normalidad. ¿Qué sucede cuando ese teatro se ve ligeramente afectado y hay que clausurar las puertas? Un cuerpo que se enferma es un cuerpo que se neurotiza. Un cuerpo que se neurotiza es un cuerpo que entra en esta situación de moda que se llama la palabra estrés. Es un cuerpo que se estresa, ¿sí? Pero lo interesante del asunto, maestro, a nivel de emociones y a nivel de razón y a nivel de ideas, una enfermedad que se te vuelve un concepto crónico, no hablemos de una enfermedad que puede ser pasajera, ¿sí? Por grave que sea, es pasajera. Nadie está absolutamente sano. Hablamos de los elementos de cronicidad. Lo que pasa es que ese cuerpo, al estar bajo condiciones específicas y no funcionar al 100%, la enfermedad marca sus reglas. Y al marcar sus reglas la enfermedad, lo primero que hace es humillar al paciente. La humillación te quita la voluntad. Recuerde aquellas filas de todos los pobres judíos en Auschwitz, en filas, 600 personas, vigiladas por 2 seres humanos. Uno dice, la proporción es terrible, pero cuando le quitas la voluntad y le quitas la dignidad a un ser humano, lo puedes llevar en una línea sin la más mínima capacidad de razonamiento o de protesta. ¿Por qué digo esto? Porque la enfermedad, al marcar tus reglas, te humilla, te empieza a quitar la dignidad. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando no tienes un cuerpo emocionalmente listo para desarrollarte en el campo de lo que significa el enfrentamiento en las ideas? Te repercute en tus procesos de razonamiento. Las ideas empiezan a volverse cortas, las ideas empiezan a volverse contradictorias, empieza a presentarse la incongruencia o esto que llamamos lógica entre lo que se dice y lo que se hace. Y tener una persona que está fuera de su control propio, que no puede ser el timón de su propia condición o el capitán de su propio destino, como dirían los románticos del siglo XIX, eso es lo que provoca una enfermedad, de su enfermedad o una pérdida. Entonces, por eso es que muchos políticos dicen, no te enfermes, porque te atacan, te humillan. Y es además un tema, a ver, aquí lo hemos platicado en varias ocasiones. Roosevelt tuvo polio
nadie vio las fotos de Roosevelt en Y silla de ruedas, se manejó con eso. Y se manejó con y se lo ocultaron a la gente. Exactamente. Kennedy, lo hemos hablado mucho, en muchas ocasiones. Las suprarrenales hechas pomada. Addison, pero una enorme cantidad de enfermedades, anfetaminas todos los días. Exactamente. También nos enteramos después. Nos enteramos después de la presidencia que durante el último periodo, los últimos 2, 3 años de Ronald Reagan, ya tenía diagnosticado Alzheimer y estaba gobernando con Alzheimer, que es una situación difícil. Antes de eso también. Lo cual lo hizo entrar en el pensamiento mágico de la señora que le leía los bruja y que le todo ese tipo de cosas. Richard Nixon, también lo platicamos. Nixon con sus procesos depresivos mayores. Que se reúnen Kissinger y el secretario de la Defensa y el jefe del Estado Mayor conjunto y deciden en los últimos tiempos de Nixon, si este hombre decide una acción militar estratégica, no se puede obedecerlo, no se puede llevar a cabo sin consultarlo. Otro más, Lyndon Johnson, sus problemas cardíacos, el manejo depresivo después de los problemas cardíacos, los procesos donde entraba casi en fenómenos de delirio, donde lo que estaba en peligro era la condición de los procesos de carácter nuclear. ¿Qué hicieron los generales y qué hicieron las personas? Lo empezaron a cooptarlo para evitar que tomara decisiones estrambóticas. Otro caso muy, muy considerado, Winston Churchill y su enfermedad del bulldog, o sea, los estados de la manía eufórica, la manía fuerte que le provocaba palabras duras, palabras maravillosas, un sentido verdaderamente casi demencial con resistencia y después la entrada a 2 o 3 días donde se postraba en procesos de enorme silencio, de enorme inseguridad, de fragilidad. Esta enfermedad que le llamaron la enfermedad del bulldog, que es una cuestión de manía y euforia que tiene que ver casi con procesos de bipolaridad y que no estaba diagnosticado porque esa enfermedad no estaba diagnosticada como tal. A ver, vamos al territorio nacional porque dice, bueno, esos son gringos, ingleses, no. Adolfo López Mateos. Caramba, qué caso, ¿no? Tenía gobernando Los Pinos por aneurismas días completos de estar recostado, de tener que estar en silencio, sin luz. Gustavo Díaz Ordaz era el que gobernaba como secretario de Gobernación y su secretario privado, este señor Romero, era de origen guatemalteco, era el que manejaba, los que llevaban el gobierno. Murió 3 años después, 5 años después de dejar la presidencia, 2 años en coma. Exactamente, en condiciones que verdaderamente le quitan la dignidad a un ser humano. Terrible. Y bueno, maestro, hay muchos otros después que también no sabemos cuál era su real estado de salud cuando gobernó. Yo sí quiero decirle algo, maestro. Este concepto de la salud mental, eso es peligrosísimo, porque una gran cantidad de enfermedades, de posibles síntomas, no son perceptibles al ojo humano o a la capacidad de diagnóstico. De repente hay una serie de enfermedades que tienen que ver con una serie de procesos que tal vez fueron vividos en la niñez, que fueron víctimas de algunas cosas que no son perceptibles. Eso se traduce en delirios de paranoia, en delirios muy peculiares. La salud mental es un proceso que debería verdaderamente entenderse porque al fin de cuentas lo primero que le sucede a un gobernante que acaba de iniciar es entender que hay una gran cantidad de agresividad a su alrededor y la salud mental acrecenta los procesos paranoides. Te hace permeable a cualquier sensación de que puede ser derrumbado. Tenemos el caso ahora de Donald Trump. No porque lo digamos nosotros, una asociación nacional de médicos psiquiatras de Estados Unidos insiste que el hombre tiene problemas psiquiátricos graves. Comenzó con un diagnóstico de narcisismo y con otros tipos de problemas y ahora ya están pidiendo un impeachment por salud mental. El problema con los temas de salud mental es que uno hasta dónde puede definir que hay un problema de salud mental o un problema físico. A ver, dice Andrés Manuel López Obrador en su declaración en respuesta a MIT, yo tengo hipertensión y tomo un cóctel de medicamentos para controlarla. La hipertensión no necesita un cóctel de medicamentos. La hipertensión con una pastillita, usted la tiene perfectamente controlada. ¿No sería correcto pedirle
¿Por A ver, qué? ¿cuál es el cóctel Porque de es una medicamentos? condición, ¿no? creo Porque yo, de estabilidad nacional. Yo ¿sí? creo que se puede gobernar sin estar perfectamente bien de salud. Maestro, porque nadie Muchas está personas, nadie está completamente perfecto, sano. pero por lo menos es una condición de la que se tiene que hablar y se tiene que saber cuál Porque es la tienes condición 6 de años cualquiera, por delante. de cualquiera de los personajes. Tienes 6 años por delante, tienes proyectos, tienes un equipo que depende de ti. Esa frase de toma un cóctel, a lo mejor es una frase como las barbaridades que él acostumbra decir, porque su lenguaje está basado en el lenguaje corto, reiterativo de la barbaridad, de no tomar en serio absolutamente nada. ¿Sí? Dice que toma un cóctel de medicamentos porque se lo dan los médicos para que no se enoje, y cuando se enoja, le sube la presión. Maestro, si no creo que es una buena respuesta. No creo que sea una buena respuesta. O sea, verdaderamente, y aparte lo que vivió no fue sencillo, maestro. Lo que él vivió como paciente con un problema cardíaco no es un problema sencillo. ¿Sí? Es un problema que permite o de alguna manera deja un daño, pero en fin, eso es especulación. Queda un minutito, yo quisiera decirle, uno de los elementos que los dioses del Olimpo le ponen a los gobernantes, y es prácticamente una enfermedad, es al gobernante que se siente poderoso, al gobernante que siente que es Dios, le vamos a dar el gran antivalor, la ibris. Los dioses le dan la ibris. ¿Qué es la ibris? La incapacidad de tener lucidez, la incapacidad de poder razonar, la incapacidad de poder sentirte como un hombre que puede tomar decisiones perfectamente establecidas. La ibris se apodera de los hombres y hace que el poder los devore y los coma como si fuera una gran epidemia, maestro. Esa ibris es un problema y va a ser, está en nuestros va a ser gobernantes. un tema de campaña. Lo subestimaron, pero va a ser un tema de campaña. Gracias, Raúl. No, maestro, muy amable. Muchas gracias. A los niños de oír la palabra